¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video sobre Postgres. El día de hoy vamos a hablar de algo que consulté en el canal de Postgres Perú para ver si les podría interesar y es el tema de DB-Links. ¿Qué cosa es un DB-Link? Bueno, DB-Link es la capacidad que tiene Postgres de poder conectar dos bases de datos, aunque se encuentren en servidores remotos, ¿ok? De hecho, como muchos sabrán, desde Postgres, desde una base de datos en Postgres, no puedo apuntar directamente a otra base de datos, aunque esté en el mismo servidor, porque bueno, es un tema de diseño de la base de datos. Así que para poder obtener esta funcionalidad, lo que hacemos es crear DB-Links, ¿ok? Para poder comunicar servidores diferentes y bases de datos diferentes. Esto podría ser muy interesante, especialmente en escenarios donde tenemos muchas bases de datos distribuidas en diferentes localizaciones físicas y tiene sus cosas interesantes y sus cosas un poquito pesadas que ahora vamos a ver para que ustedes lo tomen en cuenta cuando vayan a utilizar esta funcionalidad. Bueno, vamos a compartir la pantalla para empezar con la charla. Y vamos a empezar de esta manera. Lo que tengo a la izquierda, ok, voy a hacer incluso acá un config. Como ustedes saben, yo siempre trabajo con bases de datos, o perdón, con máquinas virtuales, ok, dentro de mi Linux. Tenemos nuestra máquina virtual con la que siempre trabajamos, que es en donde tenemos incluso el desarrollo de Compendium, donde tengo el desarrollo local de Compendium. Y en esa base de datos que tiene este IP, que es el 192.168.1.30, tenemos la base de datos de los ejemplos que siempre hemos hecho. Pero ahora, para que esto sea más interesante, miren que acá el servidor se llama Pool1, ¿ok? Tenemos otra máquina virtual con otro Postgres que en este caso se llama Sentiment. Creo que se ha puesto negrita esa parte de la pantalla. Se llama Sentiment. Y que todavía encima tiene pues una dirección de IP de una red local diferente porque esta máquina virtual está trabajando con NAT2, mientras que la otra máquina virtual tiene una IP virtual, ¿ok? Fija. Entonces estamos trabajando en dos escenarios. La idea es que desde este servidor nos comuniquemos con este otro, que están en dos redes diferentes y esto se está haciendo a propósito para que ustedes vean que esta funcionalidad no está restringida a solamente bases de datos que están en una sola máquina o en un solo servidor físico configuradas. Otra cosa más que vamos a hacer es que seguramente muchos se acordarán, creo que así lo podemos mostrar, que todos los ejemplos, no hay cómo sacar a ver la versión, vamos a comunicar. Que todos los ejemplos los estamos haciendo siempre con Postgres 14, ¿ok? Y una de las consultas que me hacen constantemente es si puedo hacer un DB-Link entre diferentes Postgres de diferentes versiones. La respuesta es sí, de hecho acá lo vamos a hacer porque vamos a trabajar, de hecho voy a crearlo ya. A ver, este es uno, ¿ok? -u sentiment. -h local 2. Creo que así está configurada esta máquina. A ver. Déjenme ver un ratito. Sí, ya está. Esta máquina de acá, vamos a entrar a esta base de datos que acabo de crear. Bueno, quería ponerle test, pero ya me di cuenta que le he puesto text1. Así que un error sin querer. Esta base de datos, la que va a llamar a esta base de datos es un Ubuntu, perdón, es un Postgres 13.
13.3. Ok, entonces desde este Postgres vamos a ir hasta este Postgres a leer los datos que están acá. De hecho, acá no tenemos gran cosa. Estas son las tablitas que tengo con las que vamos a trabajar. Pero en realidad lo que vamos a hacer es trabajar con esta de acá que se llama Docs, que no tiene mucha info, creo que tiene 3 registros. ¿Ok? Entonces la idea es correr queries en esta tablita desde esta otra base de datos. Vamos a ver cómo preparamos primero el entorno antes de empezar a trabajar. Porque además estas son necesidades reales que suceden siempre en producción, y es, ok, ¿qué debo, antes de configurar el servidor que quiero, ¿cómo se llama que llame al otro, qué debo tener en cuenta en el servidor que va a ser llamado para que todo funcione bien? Y en principio son unas cuantas cositas. Primero que nada, tenemos que habilitar, en este caso, la funcionalidad de que este servidor, o sea, el servidor que va a ser leído, vamos a decirlo así, tenga activada la funcionalidad de conexiones remotas. ¿Ok? Esto lo hacemos porque estamos simulando que un servidor está lejos del otro, no están todos en la misma máquina. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es, evidentemente, todos sabrán, es ingresar a la configuración de nuestra base de datos. Acuérdense que estoy con Ubuntu Server en ambos casos. ¿Okay? Y en este servidor que va a oír las conexiones remotas, vamos a activar justamente esa capacidad. ¿Y cómo hacemos eso? Pues activando el parámetro ListenAddress, que seguramente si ustedes están usando un entorno de prueba, lo van a encontrar que tiene acá el texto escrito local. Y borramos local y ponemos el asterisco, ¿no? Y de hecho también tenemos que descomentar acá esto, porque esto originalmente viene así, ¿no? ¿Ok? Viene así. No me acuerdo si viene local o viene localhost, pero localhost, acá está. El default es localhost. Pero como nosotros queremos activar que se puedan hacer, se puede escuchar conexiones remotas, lo activamos acá. Ok, entonces en estos momentos, con esa configuración, este server va a oír conexiones que vengan desde cualquier punto de la red. Ok, va a haber otro paso que vamos a hacer dentro de unos minutos, que lo vamos a explicar cuando terminemos de hablar del Postgres. Ok, otra cosa que yo he activado solamente para efectos de poder hacer las demos que vamos a hacer el día de hoy. Ok, es que acá en la opción del log, vámonos a la opción del log, he activado el parámetro que me permite ver todas las peticiones que se hacen a la base de datos. Por acá debe estar, bueno, estamos haciendo log de las conexiones, hemos prendido esto, y de las desconexiones también, ok, pero acá está. Le hemos puesto en log statement, all. Esto viene como non y comentado. Lo que estamos haciendo cuando activamos esto es que el Postgres nos muestre toda aquella petición, todo aquel query que llega a la base de datos. Absolutamente todo. Funcione bien o funcione mal. ¿Ok? Esto ya es demasiada información para un entorno de producción. No lo vayan a aprender en producción si no es necesario. Préndanlo y apáguenlo después, porque lo que vamos a hacer es generar unos archivos de log tremendos, ¿no? Claro que para estas pruebas, para este entorno no es mayor problema. Ok, entonces hemos cambiado nuestra configuración de la base de datos. Eso, como ya ustedes han visto, ya lo tenía previamente configurado, porque siempre hacemos las pruebas antes de hacer el video. Y ahora lo que vamos a hacer es también definir un usuario de conexión. Y acá comenzamos ya a añadirle los temas de cómo se llama de seguridad. Esta máquina que va a escuchar a esta de acá, perdón, va a hacerle consultas a esta máquina de acá, ¿ok? Va a tener que conectarse a través de un usuario.
¿Dónde está ese usuario? Este usuario tiene que estar acá. De hecho, esta máquina va a necesitar dos usuarios, lo vamos a ver dentro de un ratito, pero uno de ellos que debe de conocer es un usuario que esté activo en el servidor al cual quiero conectarme. Voy a usar el usuario Compendium que usamos para todos los videos, ¿ok? Pero le voy a hacer un pequeño cambio, porque en estos momentos ese usuario solamente está restringido para oír conexiones locales. Y ahora yo quiero que Compendium se pueda comunicar desde un servidor remoto. Entonces, para eso, como ya muchos sabrán, tenemos que cambiar el pghba.conf. Y acá en mi pghba.conf lo que he hecho es, esta línea no existía, esta línea la he creado, es crear una conexión del tipo host a la base de datos Compendium del usuario Compendium. Acá tenemos una ventaja, nosotros podemos restringir qué bases de datos de manera remota va a oír ese usuario, ¿ok? Más allá de que luego podemos poner rules dentro de la misma base de datos para todavía restringir mucho. Entonces yo me voy a comunicar con el usuario Compendium a la base de datos Compendium, pero solamente me va a permitir conexiones desde esta IP, ¿ok? Ustedes dirán, pero ¿por qué te va acá la dirección 192.168.145 si la máquina que tú me estás mostrando acá tiene esta dirección, que es la 10.0.215? Y es que esta, como está nateada, va a ir al servidor principal y del servidor principal va a ir hacia esta máquina y va a llegar con esta dirección IP. ¿Ok? Y le voy a decir que la conexión exija password. Entonces, de esa manera voy a asegurarme de que siempre se ingrese un password para poder establecer la conexión entre ambos servidores. ¿Ok? Una vez que ya hemos hecho eso, nosotros reiniciamos nuestro servicio. Que está acá mal escrito esto. Vamos a esperar un ratito. Ok, ya reinició. Vamos a ver el estado para ver si es que no nos hemos equivocado en nada. Y ya está activo. Ok, está activo el servidor y escuchando conexiones desde otro lado. Ahora, hay un tema adicional. Estoy haciendo todo esto porque esto es lo que se da en el mundo real. Le hemos dado acceso al Postgres y de repente a lo mejor el Postgres no está recibiendo las peticiones de comunicación del servidor que quiere hacerle consultas, y eso se puede deber a las capas de seguridad que tenga la infraestructura, entre ellas el firewall. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para que el firewall no me dé problemas en mi base de datos y puedan llegar las comunicaciones remotas? Pues tenemos que añadir una regla al password, perdón, al firewall que nos permita activar los puertos del Postgres en las reglas y poder hacer la escucha, ¿no? Ahora, ustedes saben que el puerto de comunicaciones que utiliza Postgres por defecto es el 5432. Pero afortunadamente en Ubuntu podemos hacer esto de una manera un poquito más cómoda, y es el comando para gestionar el firewall de Ubuntu es UFW. Voy a aumentar un poquito más el tamaño. Lo único que tenemos que hacer es hacer un allow Postgres. Seguramente me va a salir acá algún mensajito o algún error, porque esto yo ya lo he hecho antes. ¿Ok? Y bueno, me dice que acá está saltándose la regla, pero básicamente lo que está haciendo es, o lo que debería haber hecho es mandarme unos mensajitos diciéndome de que está poniendo reglas especiales al firewall para que el firewall, ¿cómo se llama pueda permitir las comunicaciones al puerto de comunicaciones de Postgres, que como ya sabemos es el 5432. ¿Ok? Entonces, reiniciamos el firewall. Y ya con eso tenemos el entorno del servidor que va a ser consultado listo para empezar a hacer la configuración del otro lado del servidor que lo va a escuchar. De hecho, para poder probar que eso sea real, tenemos un telnet a 192.168.130 al puerto 5432 y debemos obtener comunicación. Vamos a activar acá el log del Postgres.
Este es el objeto Postgres, le voy a bajar un poquito el tamaño y vamos a ver si llega la comunicación. Y si llega la comunicación. ¿Ok? Entonces, antes de que inicien a hacer alguna configuración en su servidor base de datos, dense este trabajito antes de asegurarse de que podemos llegar al servidor al que queremos hacer las consultas al puerto 5432. Y debe aparecerles algo de este tipo, indicando de que sí, oye, hay comunicación. O sea, sí, no, sí, sí lo escucho. ¿Ok? Bueno. Entonces tenemos acá nuestra base de datos a la que queremos comunicarnos. Y acá hemos creado una basecita de datos que está calata, está vacía, no tiene nada, que se llama Tex1. Entonces, vamos a empezar a hacer la configuración de nuestro DB-Link. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que DB-Link es una extensión, así que tenemos que instalar esa extensión. Pero la extensión solamente va instalada en el servidor que quiere llamar al otro servidor. El otro servidor no requiere hacer nada, de hecho verán que acá no vamos a hacer nada, ¿ok? Es en este en el cual vamos a instalar la extensión. Ahora ya nosotros sabemos que para poder crear una extensión, hacemos esto, ¿no? Entonces hay una extensión que se llama DB-Link y vamos a crear la extensión. Listo, la extensión ya está creada y empezamos la configuración. Yo ya tengo acá los queries escritos para no tener que estar demorándome mucho. Así que lo primero que vamos a hacer es crear lo que se llama un data wrapper. ¿Qué cosa vendría a ser el data wrapper? Básicamente es el objeto que nos va a permitir gestionar las comunicaciones hacia el otro lado. ¿Ok? Él es el responsable de todo esto. Y incluso acá podemos, entre comillas, prender el debug para ver qué es lo que está pasando y poder hacer varias cositas más, ¿no? Entonces, empezamos a configurar nuestro data wrapper y como les digo, yo tengo acá ya esto escrito, ¿ok? Y como verán es bien sencillo, ¿no? Create foreign data wrapper y el nombre del data wrapper, que en este caso es DW1, le voy a poner ese nombre, podrían ustedes poner cualquier cosa, y tiene que tener un validador, que en este caso estoy poniéndole el validador por defecto de Postgres. Esta información la pueden encontrar en el manual de Postgres, esto no es mayor problema, de hecho acá se los pongo. Este es el manual de la versión 14, en donde van a encontrar todas las funciones, ¿ok? Y bueno, pueden poner ahí Create Data Wrapper para encontrar exactamente qué cosas van acá en validador o cómo aprendemos el debug. Vamos a hacer esto sencillo, ¿ok? Entonces creamos el Data Wrapper y ya está creado el Data Wrapper, ¿ok? Ahora ya empezamos a configurar la comunicación hacia el otro lado. Y para configurar la comunicación hacia el otro lado, lo que vamos a hacer es crear un servidor. O sea, dentro de este servidor remoto, por decirlo así, vamos a ir a nuestro servidor local y vamos a crear una conexión. Esa conexión le vamos a poner un nombre, ¿ok? Un ratito. Y como verán, es esto. Creamos un servidor que en este caso yo le voy a poner de nombre SRB1, Server 1, ¿ok? Que va a ser o va a estar unido al data wrapper que hemos creado, que en este caso se llama DB1, que es el que tenemos acá. ¿Ok? ¿Con qué opciones? Acá van las opciones de comunicación ya. El host o la dirección del host al cual nos vamos a comunicar es la 192.168.1.30 y a nombre de la base de datos donde nos vamos a comunicar es la base de datos Compendium. Vamos a usar el puerto 5432. Algunos dirán, oye, ¿y el usuario y el password? Eso todavía no va. Lo primero que vamos a hacer es configurar esta información. ¿Ok? Entonces, configuramos el servidor y ya el servidor está creado. ¿Qué pasa si es que ustedes se equivocan en la dirección o algo así? En este paso no nos va a decir nada. ¿Por qué? Porque estamos definiendo un objeto, pero no lo estamos comunicando. Entonces, si me equivoco en la dirección, por ejemplo, en la dirección IP, no lo voy a saber hasta que intente establecer una comunicación. ¿Ok? Así que tomen en cuenta eso para que siempre pongan pues los datos correctos o congruentes en su comunicación. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro data wrapper, ya tenemos nuestro servidor y ahora lo que debemos hacer es crear o configurar el usuario. ¿Ok?
Esto no es mayor problema, a excepción de que a lo mejor vamos a tener algún errorcito acá, porque como yo ya he estado haciendo algunas pruebas, hice ya la unión de usuarios, y creo que me va a saltar un problema, pero al usuario con el cual yo he entrado acá a la base de datos, ¿ok? Es el usuario al cual yo voy a crear un mapeo. O sea, que mi usuario local Sentiment se va a comunicar al servidor 1 que va a utilizar el usuario Compendium con el password atesor. ¿Ok? Que es lo que hemos configurado justamente en nuestro pghdba.conf, que debería activarse. Vamos a ver si es que no nos da problemas. Acá no nos dio problemas, pues una base de datos limpia, en blanco. Entonces tenemos Data Wrapper, tenemos servidor y tenemos usuario. Evidentemente el usuario Sentiment tiene que existir y ustedes han visto que me he comunicado a esta base de datos, que es la remota, como usuario Sentiment. ¿Ok? Que finalmente va a tener enmascarado que él hacia el otro lado se va a comunicar como el usuario completo. ¿Ok? Una cosita antes que me olvide, antes que se me pasa, es que los data wrapper solamente pueden ser configurados por superusuarios. Ok, así que tomen en cuenta eso al momento de hacer la configuración. Bueno, entonces ya está el data wrapper, el servidor y el usuario y vamos a establecer la comunicación. ¿Cómo establecemos la comunicación? Usando este comando. DB-Link Connect. Y en la conexión le vamos a decir a qué servidor perdón, qué data wrapper vamos a utilizar y a qué servidor nos vamos a comunicar. Y esta comunicación va a usar inmediatamente este usuario para poder hacer para poder establecer el acceso. Entonces, vamos a darle DB-Link y no sé si se dieron cuenta que acá abajito ya vino, aumentó una traza en el log para decirnos que se ha establecido una comunicación, ¿no? De hecho, empieza acá, o debe empezar acá más o menos, ¿no? Sí, debe empezar acá. Ok. No, acá. Y verán que dice, bueno, el usuario Compendium se está comunicando con la base de datos Compendium. ¿Ok? Listo, ya está establecido nuestro DB-Link, ya está establecida la comunicación. Ahora, ¿cómo hacemos para poder acceder a la data que está al otro lado? Bueno, hay diferentes funciones y de hecho, nuevamente voy a poner acá la pantallita del menú del manual de Postgres. ¿Ok? Hay diferentes funciones que nos permiten hacer eso. La función exec, ¿ok? La función DB-Link, que es la que vamos a utilizar. También hay una función especial para poder mandar insert, deletes y updates. ¿Ok? No vamos a ver todas, solamente vamos a ver un par de estas. Que básicamente con ese par de funciones uno puede hacer casi todo, que va a ser la propia DB-Link y la DB-Link exec. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ejecutar un query hacia el otro lado, hacia esta tablita docs que está acá. Nuevamente acá no tenemos nada. ¿Ok? Entonces, para poder hacer un query hacia el otro lado, select asterisco from y vamos a utilizar la función db-link. Ok. ¿Cómo llenamos esto? Lo primero que tenemos que hacer es indicarle a qué data wrapper nos vamos a comunicar, que en este caso es db1. ¿Ok? Ya no necesitamos especificar el servidor, ni el usuario, ni nada de eso, porque eso ya lo conoce la base de datos por dentro. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir un query apuntando hacia el otro lado. Entonces yo voy a decir docid name original from docs. Ok. Entonces, lo que va a hacer es esta función va a ejecutar este query en esta base de datos que está acá. ¿Ok? Pero esta función nos va a retornar un récord que nosotros tenemos que, digamos, describir en la base de datos cómo va a ser su estructura. Entonces tenemos que hacer la definición, ¿ok? De la estructura que vamos a recibir.
Y verán que los nombres que yo estoy usando acá no necesariamente corresponden a los nombres de la estructura de la tabla que voy a utilizar. Vamos a ver la estructura de la tabla acá, por ejemplo. Como dice el reinicio de la base de datos, se había caído la conexión. Acá está la estructura y verán que acá mi query va a hacer el reemplazo de docID por ID y de docName original por nombre. Ok, así que vamos a ejecutar el query y miren lo que va a pasar. Ok, lo que nos indica acá el log de la base de datos a la cual estamos haciendo las consultas es que ha llegado este query. ¿Ok? Y esa información evidentemente se ha mostrado en mi base de datos local. Ahora, ¿yo podría hacer joins y cosas así con esta información? Sí, pero tomen en cuenta que esto podría ser bastante pesado por algunas cositas que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Pero ahí está. Hemos logrado ejecutar un query de manera remota hacia la otra base de datos desde nuestra base de datos de trabajo, por decirlo así. ¿Ok? Eh, ¿Qué más podemos hacer acá? Bueno, podemos hacer algunas cositas más, a lo mejor no tan sanas, pero ¿qué pasa si es que yo quiero hacer un create table? Por ejemplo, puedo hacer un create table desde mi base de datos local, por decirlo así, hacia mi base de datos remota que está al otro lado, hasta el otro extremo. Sí, podemos hacerlo. De hecho, vamos a hacerlo. ¿Ok? Voy a forzar un error ahorita para que ustedes vean una cosita. Create table, vamos a ponerle ejemplo 0, ¿ok? Y solamente va a tener un campo que va a ser integer, ¿ok? Entonces yo debería poder crear mi tabla, pero como este es un create table y no me va a devolver nada, pues lo voy a ejecutar así. Pero acá me dice que no, que esta función siempre requiere que se retorne un récord. Así que debería retornarme algo. Entonces, ¿cómo hago en estos casos, en este tipo de queries? ¿Qué pasa si es que yo le mando un insert? ¿Qué pasa si es que yo le mando un delete? Y yo no quiero, evidentemente, de que me devuelva eso, pues, algo, porque estoy mandándole una transformación de datos, una creación de objetos. Bueno, podríamos ejecutar acá un pequeño truquito y es que es, le pongo esto, que me retorna un 1, y le pongo un as ID integer. ¿Sí? Bien, voy a listar acá mis tablas de nuevo. Y en mis tablas no tengo ninguna tabla ejemplo 0. Vamos a ver que corra esto. Espérense, espérense. Creo que no he cerrado bien las... Sí, no cerré bien la... Esto va a fallar. ¿Ok? Listo. Y ya creó la tabla. Es más, ha creado la tabla y a la vez ha ejecutado el query. De hecho, si se dan cuenta, acá el log nos dice que llegaron ambos comandos. Entonces, ya tendría que tener mi tablita ejemplo 0 dentro de mi lista de tablas en esta base de datos de acá. Vamos a ver si eso es verdad. Y acá está, ejemplo 0, en mi base de datos remota. En la local, ¿tengo algo? No tengo nada. Pero evidentemente, si yo quiero hacer un query a esto de acá, a esa tabla que acabo de crear, no lo voy a poder hacer de manera directa porque esa tabla no existe, no está. Acá me he equivocado en el query. ¿No? Ejemplo 0 no existe, lo voy a tener que hacer y solamente lo voy a poder hacer a través de mi dblink porque le he creado el otro extremo. Y ahora sí, bien, la tabla está vacía. De hecho, vamos a ponerle algunos datitos acá a ver.
Inserté dos registros, vamos a consultarlo acá y acá están los dos registros que he insertado al otro lado. Ok, todo lo que suceda en ejemplo 0 en este servidor se va a ver o se va a poder consultar a través del DB-Link acá. Pero sigue sin existir en mi relación de tablas en esa base de datos. Ok, ahora, ¿por qué puedo hacer eso? Porque el usuario con el que me estoy comunicando, que en este caso es el usuario Compendium, es super administrador, o más bien dicho, tiene todos los derechos sobre la base de datos Compendium que está acá. Si ese usuario no tiene esos derechos, entonces esto no se hubiese podido hacer. ¿Ok? Tomen en cuenta eso, por favor, porque no vaya a ser de que se estén comunicando con un usuario que no tiene derechos de poder hacer ese otro tipo de funciones dentro de la base de datos a la cual ustedes quieren comunicarse. ¿Ok? De hecho, más bien no deberían poder hacerlo. Estos DB-Link deberían más bien estar orientados probablemente a que uno pueda de alguna manera hacer consultas al otro lado y solamente consultas, no hacer modificaciones en las estructuras. Tampoco es buena idea tener múltiples DB-Links comunicándose a la base de datos remota porque luego el tema de que se hagan acciones impropias dentro de esta base de datos, ¿ok? Es mucho más alto, es mucho más sensible, así que siempre tomen en cuenta ese tipo de cositas, ¿ok? Pero no me gusta lo que hemos hecho, o sea, hemos hecho una sacadita de vuelta acá para poder hacer este create table. ¿Cómo podríamos hacer un create table sin tener que hacer esto que nosotros hemos hecho? Bueno, para eso existe el DB-Link exec. Y acá sí ejecutamos un query y no necesitamos transformar un retorno de datos, ¿ok? O hacer el truquito que hemos hecho. Vamos a ejecutarlo. Acá el data wrapper es db-w1. ¿Ok? Y acabamos de crear la tabla y vamos a ver si esa tabla ya existe acá. Acá está, ejemplo 1. Y nuevamente no podemos accederla de manera local si es que no usamos un DB-Link para poder acceder a esos datos. ¿Ok? ¿Qué más podríamos hacer? Y acá ya entramos en algunos jueguitos sobre el tema de la performance. Si ustedes ven en el manual, digamos, de Postgres, uno como parte de estos DB-Links podría hacer filtros sobre los datos. Me voy a explicar. Yo puedo escribir esto. Where ID igual a 2. ¿Ok? Entonces, ya no voy a traer toda la data, solamente el registro que tenga el ID número 2. Vamos a correrlo. Y me traes un solo registro, el que tiene el número 2. Pero miren qué es lo que llegó al otro lado. Al otro lado llegó este query y ha removido todos los datos. Así que si esta tabla tuviera millones de registros, si hubiesen traído esos millones de registros hacia acá, para luego ser filtrados con lo que nosotros estamos especificando acá en nuestro web. Y eso no es conveniente, eso no es... un amigo usaba la palabra performante, o sea, no tiene buen rendimiento, ¿ok? Los filtros, yo les aconsejo que sean parte del query que ustedes están utilizando acá, que ustedes están escribiendo acá. Y no utilizarlos afuera. Úsenlos afuera solamente si es extremadamente necesario. Entonces, vamos a ejecutar el query y vean cuál es el query que va a llegar acá. Acá sí llegó un query con el filtro. Y esto va a ser más rápido que lo primero, que es poner el filtro afuera del DB-Link. Así que de preferencia escriban, o sea, no hagan linkeos de tablas por completo si es que no es necesario. O sea, generen bien o acoten bien sus queries para que traigan solamente la data justa y necesaria desde el servidor remoto, especialmente si la comunicación es un factor especialmente incómodo, digamos. O sea, no tengo buen ancho de banda a lo mejor para poder hacer eso, o es demasiada data la que tendría que traer si es que hago un select asterisco from directo sin ningún web, ¿no?
Eh, ¿Qué otra cosa podemos hacer para que esto sea un poquito más rápido? Bueno, una de las cosas que normalmente nosotros hacemos es crear vistas materializadas, ¿ok? Porque yo puedo crear una vista de un DB-Link, pero a lo mejor cada vez que llame esa vista va a ejecutar el query hacia el otro lado y yo no quiero pues que se ejecute el query hacia el otro lado, quiero que se ejecute una vez y que me traiga esa data y ya tener yo disponible esa data para poder cruzarla con todos mis otros queries que yo tengo. Pues bien, podríamos hacer un DB-Link, perdón, podríamos hacer una vista materializada. ¿Cómo hacemos la vista materializada acá que llame a la data que tenemos al otro lado? Pues igualito como lo haríamos en cualquier caso. Create materialized view, ¿ok? Y vamos a decir pw1, ¿ok? As, y al momento de hacer el as, acá empezamos a hacer la escritura de nuestro query. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro query acá escrito, ¿ok? Dentro de nuestro DB-Link. Y lo que nos faltaría es finalmente especificar cuál es la estructura que va a tener ese query, la estructura de retorno, ¿no? Y le vamos a decir que sea con datos para que obtengamos o jalemos al momento de definir la vista materializada, ¿ok? Los datos que se ejecutan en ese query, ¿no? Entonces, lo creamos. ¿Qué cosa nos hemos equivocado acá? A ver. Hemos puesto for en vez de from. Ya está. Y entonces ya está creada la vista, ¿ok? La vista materializada. Y ahora vemos que tenemos un objeto vista materializada BW1. Vamos a hacer un query a BW1. Verán que ya en la otra base de datos no se ejecuta nada. ¿Por qué? Porque ya lo estamos haciendo desde acá. ¿Ok? Entonces ya jalé mi data, ya está, hice mi DB-Link, jalé mis datos, los metí en mi vista materializada y esto ya va a permanecer o va a residir ahí sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, evidentemente ese es el snapshot de la data, o sea, la imagen de la data en este instante. ¿Qué pasa si es que yo quiero refrescar mi vista materializada? Ningún problema. Refresh. De hecho, vamos a hacerlo así, ¿ok? Para que sea un poquito más interesante. Voy a insertar 4 y 5 a mi vista materializada, a mi tabla original. ¿Ok? Ya está, 4 y 5. Si yo sigo ejecutando acá, esto va a seguir saliendo 2 y 3. ¿Por qué? Porque esto está en una vista materializada que se ha creado a partir de un DB-Link. Entonces voy a actualizar mi vista materializada. ¿Ok? Y al momento de hacer el refresh a mi vista materializada, hoy día me está trapeando la lengua más de lo normal, ¿ok? Lo primero que hemos visto es que al hacer el refresh, se ejecutó el query de consulta a través del DB-Link de manera automática. Yo no he tenido que hacer nada, ¿ok? Ahora, si yo corro mi query a mi vista materializada, ya aparece el valor 4 y 5 que está hacia el otro lado. ¿Cada cuánto debo actualizar mi vista materializada? Bueno, eso ya se lo dejo a ustedes porque dependerá de cada problema. Por ejemplo, nosotros tenemos procesos que hacen la actualización de las vistas materializadas una vez al día, en las madrugadas, y esto va a ejecutar directamente los DB-Links hacia el otro lado, ¿ok? Y no pasa nada, como también tenemos otros que tienen que forzosamente actualizar las vistas materializadas en un periodo muy corto de tiempo, cada 20 minutos que hacemos un proceso, por ejemplo, de captación de dispositivos de comunicaciones, ¿no? Y tomamos medida cada 20 minutos. Entonces esto va a depender de ustedes, ya pueden programar ahí un job que cada 20, 30 minutos, cada hora, no sé, haga ejecute esa consulta, digamos.
No lo haría evidentemente en una vista convencional, porque si lo hacemos en una vista convencional, voy a tratar de forzar esto en una vista convencional. Acá lo estoy haciendo en una vista convencional. ¿Ok? Cada vez que yo ejecute el query a la vista convencional, va a ejecutar el query hacia el otro lado, ¿no? Y claro, si yo hago esto, nuevamente me está trayendo toda la data desde la base de datos remota hacia mi base de datos local en la cual estoy haciendo yo mis ejemplos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué cosa más podríamos hacer acá o qué cosa más vale la pena hablar? Vamos a forzar un escenario que también sucede, porque yo hice una conexión, ¿ok? Pero yo normalmente, ¿ok? Yo normalmente no debería tener esta conexión abierta de manera permanente porque evidentemente le estoy quitando conexiones posibles o que puede soportar esta base de datos remota. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ejecuto una acción con mi DB-Link, lo normal es que debería cerrar mi conexión. ¿Cómo cierro mi conexión? Con un disconnect. Y le digo que haga el disconnect hacia mi data wrapper. ¿Ok? Entonces, cierro mi conexión y verán que justamente acá nos está avisando la base de datos que la conexión se ha cerrado. ¿Ok? De hecho, yo puedo seguir haciendo, por ejemplo, mis consultas a mi vista materializada, porque mi vista materializada ya tiene los datos locales, pero no a mi vista de datos, a mi vista general o convencional, porque esa va a ejecutar el DB-Link por debajo. Entonces acá me va a salir un error. Dice, oye, no hay conexión. ¿Cómo te puedo hacer yo cómo se llama la consulta si la conexión está cerrada? ¿Ok? Bueno, para reaperturar la conexión ya no necesitamos hacer toda la configuración que hemos hecho hace un momento, sino simplemente la volvemos a establecer. ¿Ok? Verán que nuevamente acá nos ha dicho que se ha establecido la comunicación y ahora sí podríamos correr nuestra vista convencional que está ejecutando un DB-Link por debajo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si es que la conexión se cierra hacia el otro lado? De hecho, vamos a hacerlo acá. Vamos a cerrar la conexión. O sea, vamos a hacer un restart de la base de datos, ni siquiera un shutdown. Por algún motivo tuvimos que hacer un restart, no un reload, sino un restart. ¿Ok? Y evidentemente cuando hacemos un restart, pues se cierran todas las conexiones y la base de datos está en este momento limpiecita para poder aceptar comunicaciones. ¿Qué pasó con mi DB-Link? Bueno, mi DB-Link le informa que la conexión se ha cerrado de manera inesperada. Como se ha cerrado de manera inesperada, no la puede encontrar de una manera natural. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que normalmente a todos se les podría estar ocurriendo es que debería establecer mi conexión nuevamente, o sea, hacer mi DB-Link. Pero realmente el DB-Link está activo, o sea, la conexión está activa, solamente que se cayó hacia el otro extremo. ¿Cómo hacemos para poder solventar esto? La desconectamos y la volvemos a conectar. Y ahora sí ya puedo ejecutar mis queries con mi DB-Link sin ningún problema. ¿Ok? Esto es solamente para que lo tomen en cuenta. Por favor, si esto lo van a poner en un script aparte, en un Python o algo así, por ejemplo, para que haga la actualización de sus vistas materializadas a través del DB-Link, establezcan su conexión, cierren su conexión. El objeto wrapper, el objeto server y el objeto de conexión, el mapping, ¿okay? Ya van a estar establecidos en su base de datos local, por eso no se preocupen, lo que tienen que hacer es simplemente hacer el connect y después de acabar todas las funciones que quieran hacer, el disconnect. Para esto nos sirven las vistas materializadas bastante bien para tener nuestra base de datos ya con la imagen de los datos que queremos.
también podrían redirigir los datos hacia una tabla convencional, podrían hacerlo, eso no es ningún problema. Yo sugiero mejor vistas materializadas porque además las podemos indexar para poder tener un poquito más de velocidad, ¿ok? Y trabajar de esa forma. Bueno, eso ha sido todo el día de hoy en el tema de DB-Links. Espero que les haya gustado. Hay otras formas de comunicarse con la base de datos, con base de datos remotas. Hay otras formas. Quizás en el futuro hagamos un video de eso. Y nada, les agradezco a todos mucho la presencia el día de hoy. No se olviden, por favor, que siempre estamos en el canal de Postgres Perú para recibir propuestas de temas para los siguientes videos de todos los lunes. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video sobre Postgres. Muchas gracias a todos y que pasen muy buena semana.